Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de sexualidad integral y este día va a ser bastante interesante con toda la información que tenemos para ustedes. No está por demás recordarles que el número en el estudio es 68-827-25 para que ustedes puedan dejar ahí sus comentarios, sugerencias, dudas, preguntas, a lo mejor la inquietud de que podamos ver algún tema en especial en el programa. Les agradezco también el espacio público y privado por permitir que tengamos este programa donde podemos hablar, ir desmitificando situaciones que tenemos en cuestión de nuestra sexualidad. También les agradezco al equipo de producción, a los camarógrafos, que sin ellos la verdad no se hace posible este programa. Les invito a todos a compartir nuestro programa. Para que todos comencemos a ver esta información que es muy importante y no nos quedemos con nada. Les agradezco también a mis compañeros 3 de 3, excelente programa que acaban de terminar, muchas gracias. Jóvenes, si no nos invitaron a nuestra pizza, ya tenemos hambre aquí en el estudio, qué mala onda son, la verdad. Entonces, vamos a comenzar y nos vamos con nuestra primera sección del programa, que es nuestro reportaje especial, para que vayamos viendo de qué se trata nuestro tema. Adelante, por favor. ¿Es el abuso sexual infantil? El abuso sexual se da cuando un adulto o un menor de mayor edad obliga a un niño a mantener contacto sexual. Para lograr su objetivo, el abusador puede emplear la fuerza física, un soborno, amenazas o aprovecharse de la ingenuidad del menor. Se considera abuso sexual infantil a los siguientes actos: tocar los genitales de un niño, hacer que un menor acaricie los genitales, el contacto con los genitales de un niño mediante la boca, acariciar al niño con los genitales, penetrar vaginal o analmente a un menor, mostrarle el pene o la vagina a un niño, poner en contacto al niño con pornografía. En 8 de cada 10 casos denunciados, los niños aseguran conocer al abusador, quien por lo general es una persona en la que confiaban. La mayoría de los padres creen que sus hijos les contarán a ellos o a otro mayor en caso de que alguien los violentara sexualmente. Esto no siempre es así, pues el menor puede sentirse responsable por haber sido abusado, creyendo inclusive que será castigado si es descubierta la verdad. Solo son capaces de hablar de lo sucedido aquellos niños a los que previamente se les ha hablado sobre el tema, ya sea en su casa o en la escuela. Los padres deberán estar atentos a los cambios en el comportamiento de sus hijos, por ejemplo, temor por parte del niño a una persona o a permanecer en lugares determinados, reacciones anormales al ser cuestionado acerca de si fue tocado por alguien, alteraciones del comportamiento, evitar realizar sus deposiciones, pesadillas frecuentes, protagonismo repentino de su genitalidad. También encontramos síntomas físicos como secreciones no habituales en el ano o la vagina, manifestaciones de dolor en el ano o en los genitales, enrojecimiento o sangrado en la vagina o pene, surgimiento de enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias frecuentes y embarazo. Cuando un menor denuncia al estar siendo abusado y es ignorado por sus padres o estos no le creen, es común que el niño no se arriesgue a mencionar nuevamente el problema, arriesgándolo así a sufrir abusos reiterados durante meses o años. Es crucial que le expliquen la importancia de hablar acerca de aquellos sentimientos incómodos. Escucha el por qué no contó la situación, déjale totalmente en claro que lo sucedido no es su culpa y una vez enterado del asunto, lleva al menor al pediatra. Este deberá revisarlo y descartar que existan lesiones de algún tipo o haya contraído alguna enfermedad. Es recomendable también que lo lleves con un psicólogo. Reportar el abuso ante las autoridades pertinentes ayudará al menor a sentirse protegido. El acto de realizar la denuncia formalmente ante la ley dejará en claro al menor que fue una víctima y que debe contar su verdad sin avergonzarse de ello. Bueno, pues como ustedes podrán ver en este pequeño reportaje, fue una pequeña introducción de nuestro tema que esperemos que no se nos vaya el tiempo como siempre tan rápido y que podamos contestar algunas dudas y obviamente tener como situaciones concretas de lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a detectar, de qué manera podemos acompañar, si podemos acompañar los padres, si no, todo esto lo vamos a ver. Y tengo el honor de contar aquí en el estudio con nuestras invitadas. Ellas son la licenciada Elena Torres Villanueva, es presidenta y fundadora de la Fundación Internacional Granito de Arena AC.
Muchas gracias, licenciada, por aceptar la invitación. Y la maestra Mónica Argüello González, ella es directora también del área de psicología de la Fundación. Muchísimas gracias, licenciada, por estar acompañándonos aquí. Un gusto. Gracias, gracias. Entonces vamos a comenzar a hacer como cuestiones y preguntas un poquito concretas. Una, por el tiempo. Dos, porque el programa o el tema de abuso sexual infantil es bastante controversial y muy amplio. Entonces habría como que ir clasificando las cosas como las que son más importantes y los puntos que por lo menos los padres y los maestros o los que nos están siguiendo pudiéramos ver o detectar para poder actuar de esta manera, ¿no? Cuéntanos, licenciada Elena, ¿qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil, pues a mí me encanta una respuesta que conjuga dos licenciaturas que son las que basan, dos profesiones que son las que pues tienen los cimientos de la fundación, que es la rama jurídica y la psicológica. El abuso sexual infantil es un delito penal que consiste en el acto de poder que ejerce una persona, puede ser mayor o menor de edad, sobre un niño o niña menor. Esto es para satisfacer, para crear satisfacción sexual en esta persona. En ocasiones hay mucho dilema acerca del consentimiento o no que pueda tener la víctima, el sujeto pasivo, y eso es indiferente, porque haya consentimiento o no por parte del niño o niña, eso se hace con engaños y es un delito penal que se debe pagar con cárcel. No, y aparte a esa edad ninguna persona tiene capacidad de decidir, entonces pues estamos hablando de un individuo incapaz que está incapacitado precisamente de consentir un acto de esta magnitud, ¿no? Pues difiero un poquito acerca ajá. del término de que son incapaces de decidir. Creo que más que nada en el abuso sexual infantil, los niños y niñas pues son manipulados, hay una coerción por parte de la persona. La sexualidad infantil es un tema tabú. Por supuesto. Hay muchos mitos que desmitificar, trabajar, ajá. Desafortunadamente, al no hablar de sexualidad infantil, los niños y niñas no tienen el conocimiento adecuado para saber cómo detener en el momento exacto a esta persona que está empezando a hostigar, a dar ese afecto inapropiado. O a saber más bien que se trata de que su cuerpo no puede ser invadido o ciertas áreas de su cuerpo no pueden ser en determinado momento invadidas o abusadas, ¿no? Si él no tiene el conocimiento, él o el niño o la niña no tiene el conocimiento pleno de su cuerpo, de acuerdo a una educación sexual integral que haga ver que dónde está ubicada cada parte de su cuerpo, cómo se le llama cada parte de su cuerpo, qué no deben permitir, qué sí, hasta dónde, sentirse incómodos. Pero fíjate que yo me he encontrado muchas veces en mi experiencia profesional la negatividad de los padres a hablar de educación sexual a sus hijos. Sí. Porque piensan que es obviamente que le estás como abriéndole la puerta al libertinaje, a la permisibilidad, y no es así. Es tener ese pleno conocimiento de que en realidad es necesaria y es urgente una educación sexual integral desde la infancia o desde los primeros años para que los niños vayan teniendo ese conocimiento, esa aceptación de su cuerpo y obviamente ese cuidado y ese respeto que se les debe de enseñar. ¿Verdad? Aquí lo que podríamos agregar es que no hay esa apertura porque no hay esa educación sexual previa, ¿no? O sea, los adultos que somos ahora, pues no hemos tenido esa educación previa sexual y hemos vivido la sexualidad en diferentes momentos de una forma muy limitada, ¿no? Hablando de la reproducción o hablando de la situación del desarrollo, pero no podemos entender que la sexualidad nace desde que el mismo niño nace, sí, desde por que supuesto. está en el vientre de la madre, desde que sabemos que es niño o niña. Entonces yo creo que también ahí tenemos que trabajar mucho con las futuras generaciones y con los padres actuales para poder hablar acerca de este tema, sí, por supuesto, y sensibilizarlos sobre la importancia que tiene que podamos abrir pues en todos los momentos el por qué es importante hablar de nuestra sexualidad.
el por qué es importante aprender a estar cercanos físicamente con nuestros hijos, el por qué es importante aprender a tocarnos, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero finalmente es como también abrir los ojos a una nueva educación, ¿no? Con un respeto y una responsabilidad compartida y social que permita que pues nuestras generaciones actuales puedan tener una mejor educación y una mejor guía en donde puedan desarrollar una sexualidad sana, Claro. propia, que permita un crecimiento y no, bueno, algunas situaciones que se están generando actualmente por la desinformación y la mala información y el exceso de información. Sí, ¿no? que no tiene respaldo científico, sino que abrimos cualquier página de internet y nos encontramos con un chorro de información sexual, pero muchas veces no tiene ese contenido científico y hace que los niños, los jóvenes caigan en esas confusiones y quieran experimentar situaciones que a lo mejor su cuerpo a nivel físico, biológico, no están preparados para recibir ese tipo de conocimiento o de experiencias, ¿no? Es bastante importante eso que mencionas de la sensibilización. Yo considero que lo más importante es la sensibilización ante la sociedad, ante los padres de familia, escuelas, maestros. Es una cuestión que tenemos que estar involucrados todos, gobiernos. ¿Para qué? Para que esto se vaya formando de una manera o vaya haciendo la apertura para que posteriormente vayamos o podamos ser testigos de los frutos que puede dar teniendo una vida sexual funcional, con toda esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentir placer, de estar a gusto, de vivir bien y que no sea pecaminoso, que no sea culposo, que yo no me sienta sucia y muchas cosas que de repente nos provoca la culpa, ¿no? Sí, claro, y esto pues es lo que va a traer como resultado una buena educación sexual, trae como resultado también el hecho de inhibir ciertas conductas que están suscitándose en el abuso sexual y sobre todo en los menores, como bien decía Elena, que son personas que de cierta forma no tienen la madurez para tomar ciertas decisiones y se dejan involucrar a partir de la coerción o de la seducción que una persona mayor a ellos hace, ¿no? Y que muchas veces también, si no es una persona mayor de edad, tiene que ver con que también esa persona fue abusada, ¿no? Sí, por supuesto, y más adelante vamos a tocar ese punto. ¿Cómo me doy cuenta, Elena, que estoy o que mi hijo o mi hija está dentro de una situación de abuso sexual infantil? Okay. Es muy importante estar alertas a los cambios de comportamiento. Algo bastante común es fobias nocturnas. Los niños empiezan a tener pesadillas recurrentes derivadas del abuso. Ajá. Hay de repente un aislamiento de la familia. Si había una buena comunicación con mamá o papá, el niño o niña se empieza a alejar de los padres, de sus hermanos, de sus amigos, y se aísla. Otra cosa importante, la eneuresis, la encopresis, es decir, que el niño o niña, por ejemplo, ya no utilizaba el pañal, ya lo había dejado, y de repente vuelve a necesitarlo porque no tiene control de esfínteres. Ajá. Esa es una alerta muy, muy importante. La depresión, falta de apetito, muchos cambios conductuales, esa depresión, esa tristeza, angustia que empiezan a presentar los niños. Hay temor a personas del sexo del agresor o agresora recurrente, o sea, de un momento a otro ya no quiere convivir, y un error muy grande es obligarlos. Hay que estar atentos, escucharlos. Hay niños, niñas que, por ejemplo, comentan, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero. Y pues lo normal de los papás es, ¿cómo no vas a ir? O sea, mi hijo no quiere ir porque, bueno, ya duerme mucho, está llorando mucho, hace berrinches y no quiere ir a la escuela. Hay que indagar por qué no quiere ir. Así es. No quiere estar con una persona en especial, a algo se debe, hay que preguntar. Entonces, son las principales indicadores, y también esta sexualidad a la que ha sido expuesto el niño o niña, la va a representar de diferentes formas, desde dibujos muy sexualizados o ya conocimiento de cosas que antes no sabía. En el tema de los niños y niñas con discapacidad, hay que estar aún más alertas, debido a que es muchísimo más difícil y complicado darnos cuenta, en especial si hay una discapacidad que no les permita expresarse. Así es, y entonces, que son mucho más vulnerables. Sí, entonces, si los niños, niñas con discapacidad de repente solían ser más pudorosos, en la parte, pues a veces en ocasiones necesitan asistencia de terceros, que en ocasiones no puede ser mamá o papá o un familiar, y de repente el niño o niña pasa a ser muy pudoroso
o todo lo contrario, pues hay que estar muy, muy alertas. Un punto muy importante que es aquí, el que yo me dé cuenta como madre, padre de familia que está pasando dentro de o en una situación de abuso sexual, pero la credibilidad que se le puede dar al niño, ¿no? Eso es muchas veces lo que hace que nos querramos dar cuenta de que estamos pasando por una situación de este tipo, ya que como regularmente esta conducta siempre, o bueno, la mayoría de las veces se da con personas más cercanas a nosotros, a los niños, entonces como que se tiene ese miedo, ¿no? Es el no querer ver que está pasando esa situación o el no creerle al niño cuando llegue y me dice que está siendo abusado. O sea, siempre voy a poner en tela de juicio lo que me está diciendo. ¿Cómo yo puedo, como padre de familia o madre de familia, decir, bueno, sí, voy a escucharlo, voy a creerle, porque al final de cuentas, pues es una situación que ningún niño tiene la mentalidad de adulto de vivir una vida ya sexual activa que permita o que haga creer que el niño pueda estarme diciendo o inventando historias sexuales que obviamente por su edad no las ha vivido. Mira, es muy difícil poder decir, bueno, papás, escúchenlos, y es un poco difícil porque obviamente cuando toca en la familia, sí, todos creemos que nuestra familia es perfecta, familia extensa o familia nuclear. Entonces, obviamente, el tema, como lo acabas de decir, cuesta mucho trabajo darle crédito, sí, sobre todo porque a veces esas personas son aquellos que ayudan a la familia económicamente, son aquellos que son los tíos favoritos, aquellos primos que llegaban muy frecuentemente, aquellas personas en las que el niño había simbrado o puesto su confianza, así es, ¿no? Y los padres también. Entonces, sí es complicado, sin embargo, sí es bueno decir que cuando un niño te dice que algo de esto está pasando, es porque está pasando. Sí, no dejarlo ¿sí? a la deriva. No podemos deriva, decir, tú lo estás inventando, o porque tenemos que indagar, tenemos que buscar y tenemos que hablar, porque a veces también lo sabemos, lo escuchamos y lo callamos. Es lo que te decía, ¿no? Que es muy difícil como, prefiero a lo mejor maquillar el asunto, hacer de cuenta que no me dijiste nada, bueno, no sé, a lo mejor distraerme con algo para enfrentar el problema. Es terrible. Y aquí lo importante es poder hablar. Nosotros hablamos de la denuncia, pero también dentro del ámbito psicológico, la denuncia dentro de la familia, el poder abrir los secretos familiares, permiten una sanación familiar y permiten que este legado de abuso sexual pueda ir terminando, pueda ir limitándose. Y también el hecho de que nosotros podamos hablar abiertamente de la sexualidad y dar orientación sexual hace que las personas alrededor estén más alertas y no se acerquen a nuestros niños. No, el poder nosotros creer en nuestros hijos cuando nos dicen, no quiero que venga ese tío, no me gusta cómo me saluda. Sí, un error muy grande que estás comentando es el obligar al niño a que salude, ¿no? Independientemente de dónde vayamos, yo he visto muchos casos en que las mamás o los papás obligan al niño o a la niña a saludar aunque no quiera. ¿Sabes qué pienso? Ajá. Creo que es una cuestión muy tradicional, mexicana, es algo muy mexicano, que el afecto es obligado desde que los niños y niñas son pequeños. Nosotros nos saludamos de beso al llegar a un lugar, al despedirnos. Te está esperando un vehículo, tienes que irte, pero te regresas a dar un beso apresuradamente. Sí, es cierto. Cuando somos niños, niñas, se nos obliga a dar afecto. Y me ha tocado ver muchos bebés que no quieren saludar a alguien porque no les nace, porque no quieren, y se les obliga, saluda, no seas grosero. Así es. Y otra cuestión acerca de señalar a la víctima es común. Vivimos en una sociedad permisiva a la violencia sexual, es, en donde siempre se señala a la víctima y se esconde, se protege al agresor. La revictimización. Otra cuestión importante que ha favorecido a la poca credibilidad cuando un niño o niña ha sufrido abuso sexual es que en el mismo sistema de justicia el niño o niña a priori no es creído. Sí, claro. El proceso jurídico es revictimizante. Pasa primero una denuncia, se hace una cita para poder hacer la declaración del niño o niña.
Se le hace una cita para que vaya con otra persona más, aparte de las que ya ha conocido, para una prueba médica. Sí, es exponerlo completamente. Entra una declaración y bueno, el proceso es revictimizante, entonces la gente en el sistema de justicia busca sacarle al niño la verdad. Así es cierto, y precisamente en la cuestión de la alerta de género que se declaró en nuestro estado, una de las acciones es precisamente sensibilizar a los servidores públicos para que se pueda dar esta atención integral, completa, sin prejuicio, para que se pueda realmente llegar al término y a la culminación de la denuncia y de la persona encarcelada o que reciba el castigo, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias. Nos vamos a nuestra siguiente cápsula, por favor, que es nuestro ¿Sabías qué? Muchas gracias. ¿Sabías que? Hay muchas razones por las cuales los niños no cuentan que han sido abusados sexualmente. Entre ellas encontramos las amenazas de agresión física al niño o a la familia del niño, temor de ser separados de su familia, temor de que no se les crea, vergüenza o culpabilidad si el agresor es un ser querido del niño o de la familia. El niño puede tener miedo de crearle problemas a esa persona. Además, los niños suelen creer que el abuso sexual es culpa suya y puede que no quieran contarlo por temor a meterse en problemas. Asimismo, los niños muy pequeños no han desarrollado la capacidad de hablar como para poder comunicar el abuso sexual, especialmente cuando el abuso se lleva a cabo en forma de juego. Bueno, pues, licenciada, ¿qué procede legalmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento cuando me doy cuenta que estoy ante un abuso sexual? Lo primero, acudir a la fiscalía a presentar una denuncia. El proceso no es rápido, sí, claro. Lleva su tiempo, lleva mucho más tiempo sanarlo. Ningún magistrado, ningún juez de todo el mundo va a poder sanar el dolor que sufre un niño o niña que ha sufrido abuso sexual. Por supuesto. Esto es con el tiempo y con psicoterapia. Importante conocer sus derechos, los invito a acudir con nosotros, si van a iniciar o ya llevaron este proceso legal, para ir con ustedes. Si ya asistieron, tienen que solicitar un asesor jurídico que se les debe de proporcionar por parte de la Fiscalía. Entonces, es un derecho de los denunciantes tener un asesor jurídico que los va a guiar en todo este proceso. Esto surge con este nuevo sistema de justicia. Sí, claro. Importante, entonces, hay diferentes componentes en la parte de la denuncia, en la parte de la procuración. Se tiene que investigar el delito, encontrar todos los elementos que puedan integrar correctamente la investigación. Sí, importante que en el Código Penal se establecen los delitos contra la libertad sexual y normal desarrollo psicosexual. Dentro de este título se encuentran también los delitos sexuales en agravio de menores. Así es. Que, bueno, sería estupro, violación en los mayores de 15 años y de 0 a 14 años es pederastia. Entonces ya está tipificado tal cual. Entonces hay que tipificar correctamente los delitos. Sí, claro. En ocasiones se ven casos de niños que están como abuso sexual cuando ya es pederastia, porque está dentro de la pederastia. Sí, ese es otro de los problemas que tenemos, la integración de la carpeta para poder hacer completamente iniciar el procedimiento y se llegue a término. Así es. Importante conocer el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Esto es de la Suprema Corte, lo pueden encontrar fácilmente en internet, estudiarlo los padres, madres o defensores, acompañantes de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas para ver los derechos. Desafortunadamente tenemos una gran laguna en la legislación estatal debido a que contamos con un procedimiento especializado en atención a niñas, niños y adolescentes infractores y las víctimas no cuentan con un procedimiento especializado. Solo nos queda el protocolo de la Suprema Corte, el cual no tiene un carácter tal cual vinculante. Sin embargo, pues no pueden ser sujetos a ningún tipo de discriminación. Hay que leer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes también, que protege a esta población. Ley General de Niños y Adolescentes. De Niñas, Niños y Adolescentes, es a nivel nacional, y también está la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Importante el asesor jurídico, muy importante acercarse a instituciones como nosotros para que les demos el acompañamiento. Padres y madres se encuentran muy afectados durante el proceso jurídico. Sí, por supuesto, hay que recibir el acompañamiento. Y esto puede afectar muchísimo más a los niños debido a que la declaración del niño no es en el momento en el que se va a declarar, se tiene que agendar
porque asiste una persona de psicología del DIF estatal, entonces se tiene que Sí, hay calendarizar. evaluaciones, me imagino. Ajá. Esta persona que llega no interactúa con el niño, es el Ministerio Público, en este caso la Ministerio Público, quien va a declarar al niño. Entonces la psicóloga se encuentra para efecto de no revictimizar, de que no haya una revictimización y pues señalar el momento adecuado para detener la declaración. Es muy importante esa primera declaración, que los niños y niñas hablen en la fiscalía, no llevarlos con otra persona de, por ejemplo, mi hijo me acaba de decir que sufrió abuso, lo voy a llevar con X persona para que hable. Pues Sí, muy probable porque- que hable y después en la fiscalía ya no quiera hablar. Claro, porque ya lo está reviviendo y esa es la revictimización. Y lo va a revivir varias ocasiones, porque como va a ir con un médico legista, una médico legista para una revisión, nuevamente le van a preguntar qué pasó. No, claro, y el proceso es mucho más doloroso, más traumático. Es dolorosísimo, es muy doloroso, es revictimizante, es muy difícil para los niños en especial, las niñas, para sus padres, para toda la familia. Sí, para todos los que están involucrados. Y sabes que debería ser también algo difícil y preocupante para toda la sociedad. Por supuesto, porque al final de cuentas, si estamos en cierta manera no acudiendo de manera urgente, como es la sexualidad de un niño y que está siendo atacada, está siendo abusada y que no hagamos mucho o muy poco, estamos siendo como víctimas también, como cómplices también nosotros de esa situación, ¿no? ¿Cómo un niño, o cómo se afecta a nivel psicoemocional una situación de abuso sexual vivida por un niño? Es una situación que afecta a lo largo de su vida y que va a tener momentos de subida y momentos de bajada. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestro desarrollo emocional psicosexual en donde la sexualidad cobra un lugar importante en nuestro desarrollo. Sí, por supuesto. Por lo tanto, el niño que lleva una atención psicológica al ser víctima de abuso en la infancia puede de cierta manera ir como elaborando ciertos procesos, pero volverlos a abrir en la adolescencia, volverlos a abrir cuando ya hace una pareja, volverlos a abrir cuando tiene un hijo, volverlos a abrir cuando ese hijo tiene una adolescencia. Entonces, este acompañamiento, porque en cada proceso hay una forma de vivir y como no sabemos cómo vamos a hacer de aquí a 20 años, así es, esta situación nos afecta de manera diferente. Inclusive personas que a lo mejor vivieron el abuso sexual infantil en su infancia y que no fueron atendidos, pasó desapercibido, mil cosas por las cuales no fueron atendidos, ¿cómo repercute en el momento de la adultez, en el emparejarme, verdad? Sobre todo al relacionarme con los demás, tanto ya para formar una pareja como también para formar una familia, porque también esto afecta cuando llegan los hijos. Sí, por supuesto. ¿No? Es algo que también trae consecuencias y afecta también en la vida laboral, porque muchas veces estas personas se sienten poco empoderadas y por lo tanto difícilmente pueden asumir su rol profesional, asumir su rol económico, asumir su rol de social. Entonces, esta parte del abuso sexual infantil no nada más va a traer consecuencias en el ámbito sexual, claro, privado, ¿no? Como diría la revista, también en el ámbito público, Así ¿verdad? es. De la profesión y del desarrollo personal. Entonces, en este sentido, por eso es tan importante no dejar a un niño abusado que solito él vaya elaborando sus propios momentos, sino acompañarlo durante todo este proceso. Por eso, Granito de Arena, estamos muy preocupados por ese seguimiento y desde que el niño llega, se le abre el expediente y se le deja para que venga las veces que necesite venir, si quiere quedarse, que se pueda quedar en una terapia larga, si no, una terapia breve, porque las personas que estamos acompañando a los niños somos personas de diferentes disciplinas terapéuticas. Sí, claro, que eso es muy importante. Eso nos da la oportunidad de ofrecer a la población la atención adecuada para cada uno de los casos. Si yo como adulta sufrí abuso sexual infantil en mi infancia, ya me di cuenta que he tenido problemas en el trabajo, que he tenido problemas para desarrollarme, que he tenido puras parejas abusadoras, ¿de qué manera o cuál es el procedimiento o acompañamiento que tú recomendarías para tratar de subsanar esa situación o modificarla, cambiarle el lugar, no lo sé, ¿cuál sería? En el momento en que yo siento esa incomodidad de que algo no está bien en mi vida, es importante buscar la ayuda. En el caso de
personal, yo te puedo decir la ayuda psicológica, ¿verdad? La ayuda psicológica que permita a la persona ir sanando las heridas, ¿no? Cada técnica terapéutica tiene sus tiempos, sí, claro, ¿no? Y cada persona tiene una forma de adaptarse a esa técnica psicoterapéutica. Entonces yo lo que les invito es a que ellos acudan, ¿no? Y puedan también ser honestos al hablar de esto con su terapeuta, no sé si de la sexualidad, pero por lo menos de cómo se van sintiendo, para que esto permita que el terapeuta pueda acompañar en este proceso a la persona o también remitirlo a personas que puedan también apoyarlo, porque tal vez la técnica que está usando el terapeuta no es la adecuada. Así es. Y dentro de nosotros, como psicólogos de granito de arena, tenemos esa confianza de poder decir, creo que no estamos avanzando, necesitamos otro tipo de técnica, porque esta paciente o trae algunos traumas o está muy rígido o todavía no sabe cómo entrar en esto. El proceso es lento, eso sí, el proceso de trabajo terapéutico en un abuso sexual infantil es lento. Y me imagino que de edad adulta es súper más lento, por la cuestión de ir desconstruyendo y rompiendo las corazas y todo lo que has formado y construido alrededor de ese abuso para que dejara de dolerte, ¿no? Pues simplemente haz una casa y ponle paredes, claro, y luego tírale las paredes, pues el tiempo que le pusiste las paredes no es el tiempo que las tiras y luego levanta los escombros. Lo mismo sucede. Sí, claro. Si tú traes una situación de abuso infantil y no la trabajaste nunca, pues hiciste muchos problemas a lo largo de ese abuso. Sí, claro. Y cuando vas a buscar la ayuda, pues tienes muchas paredes que romper. Entonces, la paciencia para poder pues contigo misma, ¿no? Poder darte la oportunidad de llevar un proceso terapéutico que permita salir de ti aquella persona que tú tienes, aquella persona valiosa que tal vez sufrió muchas lesiones en ese momento. Sí, porque una de las mayores consecuencias o cargas que trae el abuso es la culpa, porque el niño se siente culpable de esa conducta y eso es lo que viene a acompañar en todo en nuestro proceso de vida y hace que construyamos relaciones a lo mejor no funcionales, violentas, abusivas, también nosotros, ¿no? Es como irse convirtiendo, pasar de víctima a victimario también, ¿no? Así es, de cierta forma cada persona tiene una historia en su devenir y eso es lo que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, en lo personal siento que lo importante es, si yo veo que a partir de mi historia, de mi experiencia, no estoy tan contenta de lo que estoy construyendo y en mí existe mucha depresión, angustia, displacer, dificultades en las relaciones, etcétera, de cierta forma necesito buscar ayuda. No estamos solos, somos seres sociales, no solo tenemos a nuestra familia, así es. Hay muchas personas que pueden ayudarnos y pueden rescatar lo mejor que tenemos. Y tampoco como padres estamos solos cuando tenemos que ayudar a nuestros hijos. Sí, de hecho el proceso se trata de redignificarnos, ¿no? Así como personas para que podamos en determinado momento llevar una vida placentera, tranquila, sana, funcional con las personas que queremos y poder desarrollarnos en todas nuestras potencialidades, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos a nuestra tercera sección del programa. Rompiendo mitos, adelante, por favor. Mito: el abuso sexual infantil no ocurre con frecuencia. Realidad: el abuso sexual infantil ocurre con frecuencia. Según investigaciones retrospectivas, indican que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. No obstante, como el abuso sexual tiende generalmente a mantenerse en secreto, muchos de estos casos nunca son denunciados o reportados. Mito: es más probable que el niño sea abusado por un desconocido. Realidad: lo más frecuente es que los niños sean abusados por personas conocidas y de confianza. Aproximadamente 75% de los casos de abuso sexual infantil denunciados o reportados han sido cometidos por miembros de la familia o personas que se consideran parte del círculo de confianza de la víctima. Bueno, pues tenemos comentarios, vamos a darle lectura a algunos de ellos. Antonio Cueto, saludos, buenas noches, muy buen tema, gracias. Beatriz Lizama, buenas noches. Magali Palacios Gallegos,
Bravo, maestra Mónica, dice, muy bien, Elenita, felicidades. Beatriz Lizama, ¿por qué hay tanto feminicidio recientemente? Bueno, vamos a tener un programa próximamente de violencia de género, que está muy bien también. Abrazos, Erika y Elena, muy buen programa. Ale Peralta, muchas gracias. Magali Palacios Gallegos, ¿sabías qué? Beatriz, ¿cuáles son las penas para los abusadores? ¿Cárcel? ¿Dinero? A ver, contestemos eso. Pues obviamente que es la privación de la libertad, ¿no? Y sí, hay multas también. Okay. Hay multas, depende del tipo de delito, la tipificación, se puede agravar, se puede aumentar en su doble, en su mínimo y en su máximo, cuando fuera cometido por 2 o más personas, cuando la persona tuviese al niño o niña bajo su custodia, guarda, tutela, cuando se trate de una persona representante de algún culto religioso también, y se está aprovechando de esto para poder abusar, agredir, incluso violar a este niño o niña. Y pues las multas varían desde los 80,000 pesos, 25,000 pesos para el acoso y llega hasta los 280,000 pesos. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ya está contestada su pregunta. Cuéntanos, Elena, entonces, de tu fundación. Okay. Fundación Internacional Granito Arena, somos una organización chiapaneca dedicada a la prevención y a la atención, es decir, la rehabilitación de niñas, niños, adolescentes que han sufrido abuso sexual. Personas adultas que también requieran atención pueden acudir con muchísimo gusto, debido a que los psicoterapeutas expertos a cargo de la maestra Mónica Argüello, aquí presente, pueden con gusto atenderlos también. Esta idea surge en el año 2011 con la prevención del abuso sexual infantil debido a un voluntariado que se hacía en casas hogares. Veíamos que la gran cantidad de niñas y niños en casas hogares, en orfanatos, se encontraban ahí por haber sufrido abusos sexuales. Es en ese momento que me acerco a la maestra Mónica, primero para la asesoría. Yo no sabía qué hacer cuando niños me pedían un abrazo y al cargarlos se hacían pipí sobre mí. Yo los bajaba al suelo y me volvían a pedir un abrazo y se repetía. Yo me quedaba impactada, dije, ¿qué está pasando? Buscan el afecto, pero tiene miedo. Entonces la maestra Mónica empieza a enseñarme muchísimo acerca del abuso sexual, de la sexualidad infantil, de la importancia de la prevención. Ella acepta, es la pionera en la prevención, dando conferencias. Tenían que hablar especialistas. Aprendí mucho de ella, de sus pláticas, sigo aprendiendo. Claro. Y continuamos con ese sueño de que las pláticas crecieran y se diera la atención. Gracias a la primer carrera Deja tu Huella, que es la que organiza la fundación, empezamos a rentar un inmueble en donde empieza pues a plasmarse mucho de cada uno de nosotros. Un consultorio de terapia infantil, cuadros decorativos. Este centro lo ha hecho la sociedad. Excelente. La maestra Magali, que está escuchándonos, también es una de las pioneras en la atención del abuso sexual infantil. Ya con el centro teníamos que invitar a más terapeutas que se sumaran, pero no cualquier tipo de terapeutas. Los terapeutas de Granito de Arena mínimo cuentan con un posgrado. La maestra Magali es hipnoterapeuta, es especialista en atención de niñas, niños y adolescentes. Está la maestra María Eugenia también, que tiene 2 maestrías o 3, tengo entendido, en psicoterapia, también la maestra Magali. Y así un gran equipo de compañeros. Se acaba de unir un doctor en psicoanálisis infantil. Wow. Estamos muy contentos, alumno de la maestra Mónica. ¡Qué bonito! Estamos muy contentos de tener un gran equipo, psicoterapia del arte también, con el psicólogo Freddy. Estamos muy contentos de tener este equipo y se crea también el área jurídica el año pasado, coordinada por el maestro Pedro Gutiérrez Sánchez, penalista experto en el tema, que de manera altruista todos ellos atienden a estos niños, les dan el apoyo que requieren en todo este proceso, tanto legal como jurídico, y se trabaja de la mano. Es muy importante, por ejemplo, para el maestro Pedro, que los niños tengan la terapia y que las mamás y papás estén en proceso terapéutico también para no afectar todas las diligencias que se tienen que llevar a cabo. Sí, por supuesto. De hecho, tiene que ser en conjunto, ¿no? Es lo más indicado, porque finalmente los padres de los niños se afectan mucho ante la situación y tampoco saben cómo manejarla, ¿no?
Entonces, el área de contención emocional a los padres de familia, el área de terapia para los niños y también el área de terapia para adultos, porque muchas veces al abrir la ventana en el abuso sexual infantil con un hijo, nos damos cuenta que algunos padres también sufrieron ese abuso sexual. Sí, de hecho es común que se repita el patrón. Según la terapia familiar, sí es algo que se va heredando de generación en generación, la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí hay la atención y en ese sentido es el trabajo que tratamos de realizar nosotros como fundación, ¿verdad? El poder apoyar a la sociedad desde el dar pláticas de prevención, pláticas de apoyo en diferentes temas y bueno, también la terapia y la atención y pues actualmente que se crea el área jurídica pues se vienen otras nuevas necesidades. No, maravilloso también. Porque ahí sí va a ser va a poder ser un acompañamiento integral, ¿no? Así es. Sí, qué maravillosa labor que ustedes hacen, de verdad. Hay muchísimos casos que son invisibilizados del abuso, que se prefiere ocultar, que se prefiere no decir, que pasar desapercibido, pero en realidad es una herida tan grande que queda en la persona, en el ser humano, que le impide desarrollarse en toda su plenitud y en todas sus capacidades, y como decía la maestra Mónica, no precisamente en el área sexual, sino en todas las áreas afectivas. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta que a los primeros síntomas detectarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acompañarnos con alguien que nos pueda acompañar, hacer ese proceso de llegar, de perder el miedo, de creerle al niño, de acercarme para que podamos tener esa como... A ver, maestra, aquí se me ocurrió una pregunta. Si en un caso de abuso el niño recibe ese acompañamiento de sus padres, recibe esa justicia por parte del Estado, de la ley, sí hay se subsana muchísimo la herida, ¿verdad? Mucho, porque entonces la credibilidad empodera al niño nuevamente, ¿sí? Y el niño entonces puede volver a creer en él, porque los demás creen en él, ¿sí? Y eso ayuda mucho a la autoestima, sí, claro. Ayuda mucho a su formación y ayuda mucho a poder ir solventando más problemas adelante. Eso es algo que sí quería yo comentar, me leíste la mente, porque de cierta manera, de verdad, el acompañamiento terapéutico, el que él pueda denunciar, el que los padres puedan creer y el que la familia pueda recibir la atención y que se puedan abrir los secretos, permite una salud integral, mental, social, física, ¿no? Y quita mucho peso social. Sí, exactamente, porque es muy complejo el tema, precisamente porque es social, porque cuando ocurre que es un pariente muy cercano, obviamente viene la cuestión de la carga social, de bueno, ¿qué van a decir? Mejor nos callemos, no digamos nada, va a ser un escándalo, y se prefiere guardar en estos secretos de familia que al final de cuentas son tan dañinos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de cómo la carga social es tan pesada, tan pesada para poder yo permitir que alguien esté abusando de mi hijo, de mi hija y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Sí, y fíjate que hay muchas formas de abrir ese secreto de familia, dependiendo de las terapias que vayamos Uh-huh. tomando. En el caso de personal, la psicoterapia sistémica, psicodinámica, permite que muchas de las personas que han sufrido esto puedan expresar y exteriorizar sus temores, y aún a pesar de no tener la relación de haber denunciado legalmente o de haber denunciado públicamente en su familia, hay otros hechos que se forman en el momento y que anclan nuevas conductas familiares, y esto permite un movimiento sistémico que permite la salud mental de los integrantes de la familia y circula salud de manera, dirían, mágica, porque así me dicen algunos pacientes. No sé qué hace usted, que es magia. Dice, porque yo no sé por qué ahora mi tío está pasando esto y yo tengo ganas de perdonarlo, y yo no sé por qué ahora siento tanta tranquilidad, y por qué ahora sí puedo verlo en las fiestas de familia. No entiendo qué pasa, ¿no? Pero no es magia, no es una dinámica de un día tampoco. Sí, claro. No es una situación de
vamos a orar, vamos a pedir perdón, que sí es válido, pero no es una situación tan breve, se lleva un tiempo. No, y es maravillosa también ese tipo de acompañamiento. La terapia sistémica es muy buena. Nos vamos, por favor, a nuestra última cápsula, la recomendación. Adelante, por favor. La recomendación. Para ayudar a los niños a protegerse del abuso sexual, 1. Enséñele al niño a nombrar las partes del cuerpo por su verdadero nombre. 2. Evite enfocarse solamente en el peligro con los desconocidos. Recuerde que la mayoría de los niños son abusados por personas que ellos conocen y en quien ellos confían. 3. Enséñele al niño a diferenciar entre lo bueno y lo malo del contacto físico con otras personas. 4. Hágale saber al niño que tiene derecho a tomar decisiones respecto a su cuerpo. Aliente a su niño a sentirse seguro en decir que no cuando no quiera que le toquen, aunque esto no sea de una manera sexual. Por ejemplo, negarse amablemente a que le den abrazos y a decir que no cuando no quieran tocar a otra persona. Por ejemplo, darle besos a visitas desconocidas. 5. Asegúrese de que los niños sepan que los adultos y niños más grandes nunca necesitan ayuda con sus partes íntimas. Por ejemplo, al bañarse o ir al baño. 6. Enséñele al niño a asearse solo y no depender de alguien en el cuidado de sus partes íntimas. Por ejemplo, al bañarse, limpiarse después de ir al baño para que no tengan que depender de otros adultos o de otros niños mayores. 7. Enséñele a su niño la diferencia entre los buenos secretos, como una fiesta sorpresa, lo cual está bien ya que el secreto no hay que guardarlo por mucho tiempo, y los malos secretos, aquellos que los niños deben guardar para siempre, lo cual no es bueno. 8. Confíe en sus instintos. Si no se siente cómodo de dejar al niño con alguien, no lo haga. Si usted está preocupado por la posibilidad de un abuso sexual, obtenga más información. Saludos a José J. Sam, una labor muy noble y de mucha importancia para el desarrollo en la conducta y crecimiento del niño. Pues bueno, como les comenté, se nos pasa muy rápido el tiempo y ya tenemos pocos minutos para despedirnos. Y queremos decirles o preguntarles, Elenita, ¿qué nos quieres agregar? Así como un punto muy importante para que nos demos cuenta de la importancia de este tema. Importante todo lo que platicamos el día de hoy. Yo los invito a que se sumen a la Fundación Internacional Granito de Arena, porque tenemos que prevenir, atender y visibilizar el abuso sexual infantil para realmente sanar esta gran problemática social, porque el abuso sexual infantil es un problema público y privado. Sí, por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. Así es. Muchas gracias, Elena. ¿Algo, maestra, que quiera usted compartirnos, comentarnos o puntualizar para en casos como estos, tan tristes y difíciles? Pues primero que nada, escuchen a sus hijos, escúchenlos, créanles, indaguen, no los dejen, busquen ayuda, no estamos solos, somos una sociedad y tenemos que ayudarnos entre todos. Y súmense los psicólogos que estén interesados a ser voluntarios y apoyarnos en esta noble causa, pues adelante, hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Lo importante es que se sumen y que podamos estar juntos poniendo nuestro granito de arena en pro y beneficio de nuestra sociedad, porque la sexualidad es la vida y la vida tiene sexualidad. Por supuesto, somos seres sexuados, somos seres completos, así venimos y eso es lo que tenemos que venir a hacer a este mundo, a disfrutarnos, a ser felices, a gozar y si en determinado momento sufrimos algún tipo de abuso, pues tenemos la obligación nuestra para con nosotros mismos ya en la edad adulta de poder buscar alternativas y acompañamiento para que podamos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y la responsabilidad como adultos y padres y madres de estar pendientes de nuestros hijos, de visibilizar cualquier tipo de señal de las que ya nos hemos comentado en este programa para que se pueda identificar y de esa manera actuar. Y
pues la consecuencia no sea tan grave para el niño, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, maestra, a la Fundación. Ojalá, por favor, únanse. Bueno, ¿dónde los encuentran? Tu número, recaudar fondos, no sé de qué manera. Invitados, todas las personas que quieran sumarse, sí necesitamos recaudar fondos, debido a que la demanda de atención terapéutica es demasiada, sí, es muchísima. Entonces, estas personas, estos niños y niñas esperan la atención, los padres también, no nos damos abasto, requerimos gente que se sume en recaudación de fondos, sería maravilloso también, pero no solo eso, también con su servicio, su voluntariado. Entonces nos pueden buscar en el teléfono celular 961-315-9373 en ese teléfono, o a través de aquí Facebook en Fundación Internacional Granito de Arena nos pueden contactar para pedir la dirección, el celular y la información que requieran. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, maestra? No, pues nada más eso, que estén pendientes de los niños y que se den la oportunidad de poder hablar de temas importantes de la sociedad, de la sexualidad, de la vida, de la familia. Así es. ¿No? Para abrir los canales de comunicación dentro de la familia, que es muy importante, y para que también esta sociedad pueda ser mejor cada día. Tener mucho cuidado con los niños, con lo que ven, en dónde están, ¿no? ¿Con quién? Con quién están. Y escucharlos. Sí, escucharlos, tener esa credibilidad hacia ellos, hacia lo que nos están externando. Los niños, son instantáneos y obviamente no tienen esa mentalidad sexual que nosotros los adultos la tenemos. Así es que si hay un tema de sexualidad que ellos nos están hablando, por favor pongamos atención. Les agradezco mucho y no se olviden hacer el amor con amor. Nos vemos próximamente el jueves. Gracias.